volviendo al tema vos sabés que cada vez que me tirás algo me tirás 10.000 ideas, ¿no? Sí. Estados Unidos tiene el tamaño de las naves espaciales, de los transbordadores, etcétera, en función del diámetro de las carreteras y los puentes, ¿no es cierto?, por donde tienen que pasar, porque se fabrica una cosa en un lado, otra en el otro, otra en el otro, y todos van a donde se ensamblan, ¿no es cierto? Y por más que ensanchen las rutas y todo, si no hacen algo especial o lo transportan por vía aérea, todo lo demás va por los puentes, en ferrocarril, que es lo más barato después de la parte fluvial. Sí. Pero también en la parte fluvial tienen una cosa parecida. Ahora, yo me pregunto una cosa. Nosotros teníamos un camino que hicieron Castelli, que hicieron Moreno, que hizo el mismo Belgrano, todo, que era el camino donde iban las carretas, las diligencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso fue abandonado. Y se hicieron otros caminos, otras cosas, como una innovación. Todo lo viejo no sirve. ¿Por qué nosotros no seguimos la tradición? No sé, que en Europa se sigue pues Estados Unidos en ese sentido es heredero de la tradición británica, pero de la tradición europea, donde todavía funcionan los acueductos que hicieron los romanos. Sí. Es decir, no dicen esto no sirve más y lo tiramos, sino que lo mantienen, ¿no? Entonces, esa pregunta, ¿no es cierto?, tiene que ver tanto con la parte terrestre como con la hidrovía. Sí. ¿Por qué nosotros dejamos de lado puertos y lugares naturales, ¿no?, para generar otros que terminan siempre perjudicando de una forma u otra el transporte y no beneficiándolo, aunque pueda haber un rédito inmediato, ¿no es cierto? Yo tuve un debate hace unos 20 y pico años, cuando estaba el prefecto Merlo. Ajá, sí, lo conocí. No sé si te acordás de ese debate, sí, que tuvimos con él, que armó el prefecto Carlos Sosa. Claro, sí, me acuerdo de eso. Dijo, yo vi en el diario que el prefecto Merlo te criticó porque dijiste que el puerto de Corrientes ya no sirve para llevar carga o traer carga. Entonces, pediste el derecho a réplica, hiciste un detalle tan pormenorizado de todos los gastos que ocasiona Puerto Corrientes si hacemos trabajar, que me quedé impactado. Y ojo que yo soy profesor de Derecho a la Navegación, me dicen. Sí. Entonces me dicen, ¿por qué no me acepta un debate y que vayan todos mis alumnos de la facultad a escuchar ese debate? Entonces le digo, no tengo ningún problema. Yo justamente Yo fui invitado por Sosa, porque yo había estado en la cátedra de navegación con Mariño Faje. Mira, entonces le digo, para mí sería un placer. ¿Y vos estuviste en el debate? Sí, claro. Y bueno, ahí viste todo y cómo expliqué, digamos, todo, hasta el punto que Tato a los 15 días le sacó a verlo. Y sí, porque... Ahora, lo que vos decías tenía algunas cuestiones de por medio, que por ejemplo, los que trabajaban en el puerto lo hacían por administración. Sí. Entonces, como era por administración, cuanto más caro era el flete, más caras las tarifas, más plata ganaban, porque claro, el administrador va... Pero no se hacen cargo del deterioro que ellos producen. Exactamente, pero entonces, y aparte todo el deterioro en la avenida Poncho Verde, todo. El índice de accidentes, el índice de mortalidad, la polución que produce la cantidad de camiones, etcétera. Mirá, fíjate vos que un tren de barcaza, ahora cualquiera habla de la hidrovía y no tiene noción, pero como está de moda, yo le dije la vez pasada en la Cancillería, está de moda el tema hidrovía, que no es otra cosa que la navegación. Sí. Se descubrió América a través de la hidrovía. Exactamente. Que es la navegación. Entonces, por eso que en toda la costa, en la ribera, nacen las capitales,
porque ahí es el primer asentamiento por necesidad del agua, en necesidad de la pesca. Llegaban con los buques y claro, pescaban. Y pescaban. Entonces, y cazaban también. Y cultivaban porque tenían el agua. Pesca y el agua. Recolección. Entonces, ¿qué mejor que eso? Entonces, por eso todos los asentamientos y se convertían en puertos por eso. Pero el puerto no se debe mirar de esa manera. El puerto, para colocar un puerto, hay que hacer como cualquier negocio que vas a colocar o que vas a emprender, hacer un estudio del mercado. Y si haces el estudio del mercado, y vos mirás tu relación, haces una ecuación costo-beneficio y decís, voy a invertir tanto para ganar cuánto. Entonces, en función de eso, ¿qué digo yo? Que el puerto, que en esa reunión que vos decís que estuviste en ese debate que yo tuve hace 20 y pico años con la gente de Merlo, y que no se presentaron y se fueron, en esa charla expliqué y me dijo el ingeniero Ardoy ahí, Giancovi, ahora que escuché detenidamente todo, nunca más voy a defender Puerto Corrientes, pero díganos qué otra cosa podemos reinventar en ese lugar tan especial que tenemos ahí. Y bueno, hablamos de eso. Pero lo importante de puerto esto, deportivo, claro, náutico, pero lo importante cosas, de eso, centro comercial, mil cosas. Ponerle todo. Pero lo importante de esto es que dejen claro que el puerto, no me dice cómo no va a servir este puerto si ahí hay un calado de tanto, una profundidad tremenda. Pero el puerto no se mide por su calado. Puede tener una profundidad terrible y voy a decir porque tiene profundidad voy a hacer un puerto. No, hay que mirar todos los centros de producción que tenemos en la provincia y tratar de buscar el lugar que sea equidistante a toda la producción que va a ser transportado por agua. Entonces, si yo voy a colocar un puerto en Corrientes, no me voy a ir a colocar allá en Ituzaingó. Bueno, eso es otro tema. No me voy a colocar en un extremo de la provincia. Tengo que mirar todos los lugares de producción y en ese mapa de la provincia estudiar y poner un puerto donde a todo le quede la distancia más corta para poder llegar y cargar en un buque. En el sur, Bellavista era un buen, es un buen lugar. Es un buen lugar. Y resulta que eso también hay que ver que acá no se ve la historia. Sí. Había un dolfín. Un dolfín es un palo, un poste. Sí. A ese dolfín le adosaban una barcaza de material, sí. Los pontones, sí. Que eran, Perón trajo un montón de la guerra, ¿no es cierto? Sí. Que eran de hormigón armado. Y ese era el muelle del puerto, sí. Que resulta que no importaba si subía o bajaba el río porque el pontón estaba siempre a la altura de los buques. Sí. Bueno, y eso funcionaba. Por supuesto que en un muelle, para Bellavista, que para el sur, no solo para el sur de Corrientes, sino para el norte de Entre Ríos, hasta Federación, digamos, es fundamental en esa zona el puerto de Bellavista, tenés dos técnicas: o haces un muelle flotante, o haces un muelle como teníamos acá en la estación fluvial, con distintos escalones, ¿no es cierto?, que sirva para según las alturas del río, más arriba o más abajo. Es decir, sí. Son las dos posibles, las dos válidas. Es decir, después lo otro hay que hacer un estudio de costo y de funcionalidad. Y para operar el buque es mejor el de distintos niveles, pero para que el puerto funcione siempre es mejor el flotante. Sí, sí. Hay que ver costo-beneficio ahí, eso sí. Es todo, ¿no? Y bueno, tenés Bellavista, tenés Ituzaingó para el norte, pero acá en Corrientes necesitamos un puerto, que algunos dicen que tendría que estar en Riachuelo, más o menos por ahí. Y otros Valencia. Dicen que tendría que haber otro en Goya o en Reconquista, que para el caso da sí. Lo mismo, ¿no? Bueno, en ese aspecto te doy la razón. En los dos lugares sería lo ideal. ¿Entendés? Pero eso sí sería colocar los puertos inteligentemente para bajar los costos. Le beneficiamos. Si nosotros bajamos los costos porque el trayecto de camión es corto, el camión cuando hasta 250 kilómetros realmente es válido.
Si ya pasaste los 300 kilómetros, 300 y pico, ya resulta caro. Eso hay estudios muy pormenorizados de todo eso, y yo, gracias a Dios, me tomé el trabajo de tener todo. Tengo Pero todo siempre eso más estudiado. barato es el ferrocarril, aunque sea No, porque te comento, la fuerza de un HP, vamos a poner un HP, yo digo, ponerle vos, mi puño tiene la fuerza de un HP. Por carretera, por camión, me lleva 50 kilos la fuerza de un HP. Pero si yo llevo por tren, no me lleva 50, esta misma fuerza me puede llevar 500 kilos. Pero si llevo por agua, esta misma fuerza me lleva 5.000 kilos. Sí. Entonces, ahí nace que un tren de barcazas, acá la barcaza tiene 60 metros de largo por un ancho de 11 metros, sí, que es la eslora y la manga. Hablo de ancho y largo para que la gente sí. entiendan todo. Las medidas son eslora, manga y puntal serían, pero no uso estos términos porque quiero que sea entendible para toda exacto, correcto. El ancho y el largo. Eso carga 1.700, 1.800 toneladas. Cada tonelada de 1.000 kilos. Estamos hablando de 1.800 kilos, es una barbaridad. Entonces, si eso llevan 16 barcazas, que es la que suelen pasar por acá, y lo vemos pasar y no cobrar nada, entonces, ¿qué pasa? Tenemos 16 barcazas, son 27.000 toneladas, 28.000 toneladas. Yo con un camión de 40 toneladas con su acoplado, necesito 700 camiones para llegar a las 28.000 toneladas. Tal vez la pregunta mía no se quedó en la mitad. Sí. Resulta que nosotros tenemos productos agrícolas ganaderos, y ojalá tuviéramos industriales también, agrícola, ganadero y maderero. Una vez lleguemos a eso. Si llegamos a eso. Valor agregado. Sí. Entonces tenemos Mercedes, Curuzú, distintos lugares, inclusive costa del Uruguay, a costa del Paraná, porque muchas veces no solo es el requerimiento, sino el requerimiento comercial. Si a mí me compran en el Chaco y en Santa Fe, tengo que traer de la costa del Uruguay a la costa o del centro de la provincia a la costa del Paraná para cruzar. En el año 91. Entonces, pero ahí va la pregunta. Sí. En ese tipo de cuestiones, el ferrocarril es clave y se pueden hacer las técnicas de roll-on, y otras técnicas donde los camiones van arriba del ferrocarril, hacen 100, 200, 300, 400 kilómetros, se bajan, van, descargan, cargan lo que hay que cargar, se suben de nuevo al tren y se van de vuelta. Pero te explico qué pasa en Corrientes. Yo estuve en Entre Ríos, año 92, 91, y había un paso que le llamaban paso montaña en el río. Sí. Pero le decían paso montaña porque había un lomo de piedra basáltico. Decían que era un derrame volcánico de años, decían los geólogos. Y tuvimos la reunión del CARU, ahí tenemos el CARU, Comisión Argentina de Río Uruguay, y en ese CARU formábamos parte del equipo y nos juntamos con ellos. Entonces le digo yo, ¿por qué no vienen los barcos con más calado a este lado? Porque acá estamos teniendo 9 pies. Y me dicen, porque tenemos el paso montaña. Era el único obstáculo que tenían ellos. Entonces tenían la muestra así, los cilindros de piedra, así como el termo, los cilindros de piedra, que sacaban los bocados y me decían, fíjese usted esto, me decía el geólogo. Entonces le miro y le digo, me dejaría total la reunión de 3 días. Yo quiero llevar esto para estudiarlo mañana en mi hotel, porque pasábamos por el puente, veníamos a Argentina y nos quedábamos otra vez ahí, y al otro día veníamos otra en auto. Entonces me dice, pero ¿qué estudio va a hacer si ya esa piedra está ahí hace más de 100 años? Y le digo, sí, puede estar hace 200, hace 300, porque no creo que en 100 años recién afloró la piedra o un derrame volcánico, pero déjeme estudiar, yo le traigo la piedra si estamos, y bueno, lleve. Entonces me fui, como nos enseñaron a nosotros en la facultad, el ingeniero Minadeo, y bueno, que falleció no hace mucho, y le digo,
me fui a Vialidad de ahí de Entre Ríos y le digo, yo quiero que ustedes me analicen esto y me sometan a presión a ver con cuántos kilos de presión yo llego a romper esta piedra. Entonces me dijo, sí, cómo no. Colocaron todo y empezaron a ver y me dijeron, con tantos kilos se rompe. Entonces miro eso, los pilones que son de la draga, que tienen hasta los que va caminando como un zanco, tienen 21 toneladas. Entonces digo yo, 21 toneladas y sube 8 metros de altura. En 8 metros de altura se largan los pilones y como tiene punta de lápiz abajo, digo yo, de sobra rompo todas las piedras. Entonces le digo a Jesús González, que es nuestro jefe, déjame que yo esto le liquido. Yo hago esto y metemos los barcos con mucho más profundidad y podemos llegar a 20 pies de nueva y podemos llegar, vamos a hacer el trabajo. Se hizo el trabajo, pero me dice él, mira, si me llegan a observar y te sale mal esto, el primero que rajazo vos. Y le digo, te firmo ya. Bueno, porque ya sometí a la práctica en realidad. Entonces me quedé y en 11 meses de trabajo. ¿Hicieron el paso? Hicimos el canal ahí, entre las piedras, se marcó todo y hoy los barcos vienen hasta 23 pies de calado, sin ningún problema, cargan ahí y se van. Ese trabajo fue por decisión que yo tomé de aventurarme a romper ese basalto, el derrame basáltico que tenía ahí, porque también tenía otro tipo de materiales en cada tanto del basalto y también habían perón guaranítico, habían otro tipo de piedra que yo sabía que con el golpe, a percusión, íbamos a quebrar el basalto. Se sacó todo. Se inauguró en pleno carnaval del año 92. Eso. Y así como eso puedo hablar de Paso Caraguatay, de Riacho Las Aves, en Barranquera, que modifiqué porque se hacía dragado de mantenimiento y no obras de dragado. Cuando yo doy una charla de obras de dragado y explico la diferencia con el dragado de mantenimiento, entonces todos los años desde a mis abuelos escucho que dicen, estamos trabajando en tal parte, en el kilómetro tanto, y siempre nombran el mismo paso. Entonces digo yo, no, después yo ya vamos escalando en capacidad, en experiencia que yo escuché y experiencia que yo viví, porque yo entré en Puerto Viana Navegable cuando tenía 19 años. Entonces falleció papá y ahí entonces me correspondía a mí un lugar, o a mamá o a mí. Mamá ya estaba en Buenos Aires, yo me quedé solo acá con mi hermano y con esa edad entré y seguía escuchando. Entonces después cuando me recibo, profundizo yo en la facultad las preguntas de los profesores. Entonces le digo, vamos a hacer obra de dragado. Entonces me dice el agrimensor Abás, que era mi jefe, conmigo era muy permisivo, me dice, ¿qué quieres hacer, gringo? Y vamos a dragar para que no se drague más, porque si yo drago el canal, saco la arena de acá y tiro a un costado, el régimen hidráulico tiene una conducta que los filetes líquidos andan de acuerdo a la altura de agua, tienen un movimiento helicoidal, que eso me trae nuevamente y me tapa. Entonces, o sea que viví dragando yo hice la parte hidráulica en el Chaco con el ingeniero Adamolí, las dos hidráulicas, la ingeniería hidráulica. Entonces me dice, ¿de dónde sacaste eso? Y le digo yo, sí, no, yo sé que esto es así, déjeme probar. Y bueno, sé que él no sabía que yo iba al Chaco y venía a hacer. Le hice la obra de dragado, porque lo que hice es reducir la energía donde en determinada época del año, antes había un régimen muy regular en cuanto a bajante, creciente, pero después con tantas represas cambió todo. Entonces ya de repente cuando antes teníamos agua alta, ahora resulta que tuvimos como 3 años de agua baja, sí. Entonces, ¿qué pasó? Agarré y los riachos que se derivaban, ahí le tiraba yo la arena que sacaba del canal y le taponé 2 brazos cerca de Puerto Reconquista, Paso Caraguatay. Entonces quedó y pasaron 8 o 10 años y nunca más se dragó.
Ese es una obra de dragado. Y el dragado de mantenimiento es sacar momentáneamente, tirar. Bueno, y nuevamente. acá ¿qué habría que hacer? Saltando etapas, ¿no? Y cerrando un poco esta nota, que la primera de varias creo que es, ojalá. Acá ¿qué habría que hacer? Para tener un par de puertos sobre el Paraná que sirvan a esta zona, a esta región y a muchas regiones centrales que si van a Puerto ¿cómo es que se llama? Barranquera. Van a Puerto Barranquera, tienen problemas de calado, tienen montones de No, problemas. te explico. Ese es el error que todos cometen, que creen que cuando se hizo el puente, las pilas del puente, las patas del puente, se hizo para el puente, no pensando En el régimen fluvial. hidráulico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo con una inclinación diferente a los filetes líquidos que tienen sus beriles. Entonces, cuando se hizo con cierta inclinación, quedaron esas pilas del puente como unas pantallas deflectoras. Entonces pega el agua allí, Y cambia la les dirección, tira la arena. pero va haciendo un movimiento helicoidal en punta y se decanta todo el material en la entrada del Riacho Barranquera, que eso salió favorablemente bien. ¿Qué habría que hacer? Dragar el Riacho Barranquera en toda su extensión y tener una dársena espectacular tirando toda la arena a la isla Santa Rosa. Y eso te resguarda de los vientos que vienen del sur, entonces poder operar. Así que, bueno, Lito, sería interesante ver en una próxima charla, ¿no es cierto?, obras puntuales, por ejemplo, Sí. qué hacemos con Puerto de Corrientes, qué hacemos con Puerto Goya, o mejor dicho, Avellaneda, Goya Avellaneda, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos con el ferrocarril? ¿Y qué hacemos con los camiones? Es decir, ¿Cómo hay no? montones de Nada cuestiones. se descarta, no es que estemos en contra del ferrocarril, no estamos No, en contra no, de no. los camiones. No, Por no, eso no, estaba, no. cuando yo estaba en actividad ahí, hablábamos del sistema multimodal de transporte. Claro, el sistema multimodal Porque de entonces carga. sí concatenábamos el uno con el otro de manera tal de abaratar los costos. Me conviene decir, bueno, con carretera hasta acá en el tren o acá, o directamente al puerto. Ahí Y vos después estudiabas. el otro tema es la reserva de tierra, porque Sí. yo trabajé siendo asesor y representante de la Subsecretaría de Marina Mercante en el tema del complejo multimodal de carga que se armó, Scanferlato lo armó en la época de Benítez, el ingeniero Benítez, ministro de Economía de Vittel, ¿sí? Se armó el, el proyecto de multimodal de gran resistencia. Todas las tierras de resistencia y de corrientes previstas para el multimodal fueron ocupadas por proyectos de urbanización. Es decir, cada vez que yo digo, yo gobierno, ¿no? Sí. Esto va a ser así, entonces rápidamente aumentan primero se hacen de las tierras por chaucha y palito, hablando mal, y después aumentan los valores y le dicen al Estado, bueno, esto ahora son ¿Sabés por qué eso? Porque no saben jugar con los tiempos. Porque anuncian lo que van a hacer la obra y en ese momento sube todo. Pero habría que mirar todo el mapa de corriente y las reservas que tiene de tierra, reservar para futuras obras del Estado. inclusive Entonces, se puede expropiar congela eso, porque resulta que ahora tiene una casita chiquita para una familia, y van y dicen, no, yo acá mi abuelo está hace tantos años, yo también, y vamos a agarrar a lo mejor 2.000, 3.000 hectáreas, y que no produce nunca nada, ni está capacitado ni preparado para producir. Sí. Entonces, dele a ellos una linda vivienda a través de Invico, que se haga casas rurales, viviendas de Invico para la parte rural, y a esa gente le da una buena casa, le arma una buena casa,
Y No ya sé, le un marcás, barrio- y le marcás el Un barrio terreno. con club privado, puede ser, o con club para el barrio, puede ser Sí, con pero hay que pileta, mirar en la producción. campo ¿viste? deportivo, todo, y la parte también de producción de Por muchas supuesto. cuestiones, las conservas famosas y todo eso. Sí. Catamarca hizo algo de eso, por ejemplo, hace muchos años. Y sí, Donde hizo barrios, pero donde a la vez las cooperativas hacían el escabeche de bizcacha, y Entre todo. Ríos, como hace Sí, cuando te va por y le Entre vendía, Ríos. y le vendían a Europa todo Sí. eso, y a Estados Unidos, y a Brasil. Y bueno, y son un montón Y de darle el plata valor eso. agregado a toda tu producción es Claro. tremendamente industrializada y genera fuente de Y trabajo. bueno, y generás una ganancia mensual Sí. de 10, 20, 30 millones de Y dólares. achicar la desocupación. Claro, pero aparte 10, 20, 30 millones de dólares es nada para la nación, pero para una provincia es muchísimo dinero, ¿no? Así es. Y bueno, a mí me acongoja en cierta forma, ¿no es cierto?, que estemos hablando de lo mismo que estábamos hablando hace 20, 30 años atrás, Cierto. y que no se haya hecho nada, ¿no? O al contrario, estemos retrocediendo en lugar de avanzar. Retrocedemos, sí. Lo nuestro no es evolución, sino involución. Estamos involucionando. Y una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, en Riachuelo, que ahí podría haber un hermoso puerto, porque los terraplenes, el ferrocarril, inclusive todo, marcan el nivel donde podría estar todo y riendo, ¿no?, de la inundación, inclusive, ¿no? Sí. ¿Vas a pelear la intendencia o no? No, quiero un cargo legislativo. Yo voy a pelear un cargo legislativo el año que viene porque quiero hacer escuchar la voz del norte, pero con conocimiento. Con conocimiento. Hay varios que están, pero no tienen conocimiento necesario, y eso lastima mucho, porque un senador que tenemos nosotros allá, ¿cuánto nos sale a nosotros 6 años un senador y no presenta ni un solo proyecto? Cosa que tenemos senadores. A lo mejor le cayó bien a la gente, simpático, pero vacío de conocimiento, y las consecuencias estamos pagando ahora, porque tenemos que aumentar los planes, tenemos que aumentar todo esto, y eso, los planes eran nada más que una época para unos años para pasar la crisis, no Sí. para que quede eternamente y se vaya ampliando. Resulta que dice, Polo Obrero corta la avenida, y vos mirás, Polo Obrero, no hay un solo obrero. Sí, es cierto. Entonces no podés entender vos cómo van a cortar la avenida a los que le están dando de comer, porque la gente que va a trabajar no puede pasar, no puede cruzar, Y son los que pagan y son los impuestos. que pagan impuestos para que ellos cobren. Entonces habría que hacer lo que hizo Morales en Jujuy, que agarró y hizo un código digamos, de convivencia, y no a la gente en sí, porque la gente necesita, la miseria de la gente es el producto de los malos políticos. Entonces, como hay malos políticos, hay cada vez más miseria. Entonces, y a esta gente que maneja movimientos tan grandes, y bueno, hay que multarlo con una cifra alta al que retiene, y tomarle, detenerle y meterle preso a esa persona, no a la gente que está cobrando los planes, porque encima le sacan un porcentaje a... Ahora han reconocido que le sacan un 2%. Un 2% Sí. es una fortuna. Sumar en los miles de Por eso, planes que hay. y encima en el gobierno de Macri, que se suponía que se iba a terminar eso, triplicó los planes ¿Sí? sociales. Y vos le preguntas Y a los hablas con periodistas... Milei y resulta que Milei también quiere aumentar los planes sociales. Porque nadie quiere decir la realidad. Y los periodistas no dicen, te hablan de cualquier cosa. No, menos de no eso. tanto. La mayoría están comprados. Un gran porcentaje están comprados. Se salvarán un 20% de los periodistas, pero el 70-80% no pueden tocar ciertos temas. Acá nosotros estamos hablando abiertamente con vos. Evidentemente vos tenés la soltura de hablar cualquier tema, y a vos no te están chicaneando nadie. No. Por eso se nota, simplemente porque yo toco todos estos temas y vos te sumás y acompañás, uno que conoces el tema también, porque venís de cuna ya de todos estos temas que Sí. estamos tocando. Entonces vos sabés la realidad, sabés cómo se maneja. Y de parte de madre, ganaderos del Mercosur.
Mirá. No existía el Mercosur, No. cruzaban al Uruguay por los pasos en determinada época y volvían con el ganado, vendían en Corrientes, vendían en Misiones, vendían en Santa Fe, vendían en Paraguay. Cuando nació el Mercosur hace 26 años más o menos, 25 yo años. te estoy hablando de 200 años atrás. Bueno, ¿no es cierto? ahí salieron y ahora resulta que hay legisladores del Mercosur. Sí. Entonces son Parlasur, ¿viste? Entonces déjame joder, ¿qué Mercosur va a ser? Nos juntamos en provincias que tenemos distintas economías, distintas culturas, distinto manejo. Decían los paraguayos, decían los empresarios argentinos que fueron a Paraguay, acá se puede trabajar porque te trabajan sin problema la gente y no te joroban la parte sindical, porque hay sindicatos que ayudan, pero un porcentaje grande de sindicalismo también está que destruyen. Y hay otro problema, que es los grupos que están habiendo guerrilleros, que son en realidad grupos financiados por los narcotraficantes colombianos, brasileros. Ese es el veneno más grande que nos pusieron. Eso nos metieron, y eso lo metieron la CIA, Sí, la DEA. Está todo arreglado. Está todo arreglado, porque van presos todos los latinos y los grandes que están en Estados Unidos, donde está el mayor mercado de drogas. Eso no va preso nadie. Ahí está el cerebro. Lito Yankovic, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Te agradezco infinitamente a Eduardo por esta invitación y al mismo tiempo agradecerle a la audiencia de que escuchen y cualquier consulta que lo haga, por supuesto, vos tenés un teléfono acá seguramente. Sí, por supuesto, lo estamos dando constantemente a través para que pregunten cosas y que podemos ayudar. Y también ¿dónde se pueden comunicar con vos? También eso tenés que decir. Ningún problema. Yo tengo en mi partido País, que era de Pilo Bordón. Ajá. Yo hice Revivir acá en Corrientes y tengo la personería a nivel provincial y nacional, y por eso voy a candidatearme a legislador nacional, porque quiero que se escuche la voz de Corrientes en el Congreso como debe ser. Y voy a proponer también de que cada legislador, y voy a pelear para eso, no tenga más de 5 asesores. Porque resulta que uno mira allá y tiene 6.000 empleados del Congreso y son 80 y pico de claro, porque de van heredando y van pasando poniéndole planta permanente. Entonces una sangría tremenda. ¿Qué produce el Estado? Nada, no produce cosecha de los que trabajan. Y eso sí, hay que parar, hay que achicar un poco el Estado. Hay que parar un poco, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a la pausa. Gracias, agradecemos a Lito Yankovic y a toda la audiencia que nos ha estado escuchando y vamos a la pausa y a la música.